Muy bien, nuestro siguiente disertante es el técnico superior en radioimagenología, Neomar Rodríguez. Egresado de la Universidad Central de Venezuela, es aplicacionista clínico para la empresa Ecuador Overseas y es especialista de Herbet en inyectores y medios de contraste. Es reconocido conferencista nacional e internacional y nos trae la ponencia un taller sobre detectores en rayos X. Bueno, espero que lo aprovechen al máximo. Adelante, Neomar. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación al comité organizador del segundo Congreso Virtual Venezolano. A la vez también estoy muy emocionado de participar en él, ya que en conmemoración pues, de nuestro gran maestro, nuestro gran mentor, nuestro gran guía, nuestro gran amigo, como lo fue nuestro querido Nano, ¿sí? Para mí especialmente pues siempre fue alguien que nos ha motivado, nos ha incentivado a que hagamos este tipo de actividades académicas en pro de mejorar nuestra carrera, en pro de ser más profesionales, de poder compartir, interactuar con nuestros colegas. El día de hoy les traigo un taller de detectores en rayos X. Vamos a hablar sobre la tecnología de DR, tecnología de detectores. Sé que tal vez muchos de ustedes pues ya las manejan, ya las tienen, otros pues todavía no han migrado a este paso. Y la intención es de que enseñarles ciertos tips, ciertas herramientas para que podamos conocer un poquito más a fondo sobre qué se trata para poder sacarle el máximo provecho y saber las diferencias, características técnicas que hay entre cada una de lo que actualmente hay en el mercado. Voy a bajar esto un poquito, ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué es lo que queremos conversar el día de hoy? Vamos a hablar sobre conceptos y orígenes, vamos a hablar sobre las diferentes tecnologías, sus características, software de procesamiento, la conectividad, optimización de imagen, movilización y transporte, y no por último menos importante, sobre la limpieza y desinfección de los detectores. Un poquito sobre los diferentes acrónimos que tenemos, pero entonces es importante saber de que la tecnología de EDR, la radiología directa, no es algo nuevo, no es algo nuevo que ha salido estos últimos años. Los pioneros de las casas comerciales que sacaron esto al mercado empezó en la década de los 90. Estos detectores eran totalmente fijos, detectores que eran solamente ubicados en buques y murales, al inicio un poco elevados en sus costos, pero demostraron que servían para lo importante que era mejorar el flujo de trabajo, disminuir las dosis y mejorar la calidad de la imagen. ¿Ok? Entonces, dependiendo de las diferentes casas comerciales, pues tenemos diferentes nombres. Algunas casas comerciales lo llaman detector, retrofit, flat panel, paneles, skip planner, panel detector, flat detector, panel X-ray, y mayormente pues quiere decir lo mismo, ¿sí? TR, radiología directa. En el mundo de ATFA lo llamamos retrofit. Entonces ustedes dirán retrofit, pero ¿por qué retrofit? ¿Qué quiere decir retrofit? Pues es como decir como la onda retro, ¿sí? Es como fusionar, vamos a volver a la onda retro, ¿no? Es como fusionar lo viejo con lo nuevo. Y ese es el concepto que queremos llegar a los clientes, de que es que con tu equipo viejo de radiología lo podemos fusionar con uno de nuestros detectores y vamos a tener un equipo digital, vamos a obtener una imagen de excelente calidad diagnóstica y vamos a modernizar tu servicio. ¿Ok? Entonces, los beneficios, pues, como ya les comenté, la idea es aumentar el flujo de trabajo, son estos principales tres pilares: aumentar el flujo de trabajo, evitar esa movilización que hacía el personal, tomaba el cassette, iba a la digitalización, se devolvía. Entonces, evitar ese flujo, aumentar el flujo de trabajo, evitar que las personas tengan mucho tiempo en sala de espera. Por supuesto, mejorar la calidad de imagen, mejorar los diagnósticos, y lo más importante, que es donde está el gran reto, es siempre reducir la dosis de radiación. Entonces, es donde estas tecnologías
La intención de estas tecnologías es reducir la dosis de radiación de un 40 hasta un 60%. Cuando nosotros comparamos el revelado húmedo, que era el revelado con fijador químico, tecnología DCR a tecnología DDR, podemos disminuir ese porcentaje entre un 40 a un 60% de las dosis utilizadas. Hablemos un poquito de las diferentes tecnologías DDR. Existe lo que se llama, lo que conocemos como detector portátil, ¿sí? Mayormente pues, ustedes lo utilizan, pero tal vez no saben que se llama o tiene este término, detector portátil. ¿Por qué portátil? Porque es totalmente inalámbrico, no tiene ningún tipo de cable, se utiliza para radiología en general, entre ellas también la radiología veterinaria, siempre usa baterías recargables, tienen un menor peso o tienen una reducción significativa de dosis y vienen de diferentes tamaños. Tamaños, el más grande, pues el 43 por 43, que es el 17 por 17, 35 por 43, que es 14 por 17, y 24 por 30, que es el 10 por 12. Entonces, ustedes dirán, no, pero 24 por 30, ¿quién va a usar un 24 por 30? Estos 24 por 30 se están utilizando es para radiología móvil, cuando vamos a neonatal, ¿sí? Para atender lo que es toras neonatales, abdómenes neonatales, utilizamos para poder colocarlos dentro de la cuna, formatos 10 por 12. Como les indiqué, para radiología en general, traumatología, veterinaria y para pediatría, urología, todas las ramas de la radiología. En radiología en general podemos usar este tipo de detector, pero entonces aquí solamente adquirimos imágenes estáticas, ¿ok? Cuando hablamos nosotros de este detector dinámico, esto es algo que está saliendo últimamente nuevo, tiene algo alrededor de unos 5 o 6 años, ¿ok? Es un detector que es totalmente alámbrico, se utiliza única y exclusivamente para radiografía en general, fluoroscopía pulsada, fluoroscopía continua de 8 a 30 imágenes por segundo y únicamente vienen en tamaño 43 por 43. Mayormente los equipos telecomando, como ustedes saben, vienen con fluoroscopía. Actualmente los que están saliendo de unos 5 años para acá vienen con dos, con fluoroscopía y viene con este detector dinámico. Este detector dinámico me permite obtener estudios de vías digestivas superiores, inferiores, urología, histerosalpingografía, y aquí en este detector yo puedo obtener imágenes dinámicas. Pero no es como la fluoroscopía que está invertida, sino así como yo estuviera tomando una rayos X, estoy adquiriendo las imágenes y con los debidos contrastes, con una excelente calidad, con una excelente resolución y con una alta reducción de dosis, ¿sí? Entonces, esto ya, pues lo que comentan las grandes casas comerciales, es que estos tipos de detectores, en un momento de unos 4 años, 5 años en adelante, van a desplazar totalmente lo que es la fluoroscopía. Solamente vamos a hablar de detectores dinámicos para este tipo de equipos de telecomando, ¿ok? Otro tipo de detector que se está usando últimamente es detectores de mamografía. Estos detectores son totalmente alámbricos, se utilizan única y exclusivamente para el screen mamográfico, para tomar las 4 proyecciones, las 2 craneocaudales, las 2 oblicuas. Este detector no me sirve, no es compatible por el momento para hacer biopsias, ¿ok? Esto tiene un menor peso, tiene una reducción muy significativa de dosis. Aquí sí le puedo lograr decir que se logra reducir hasta un 60%, integrado con mamógrafos análogos, con cualquier tipo de mamógrafo de cualquier casa comercial. Y aquí únicamente viene en los dos tipos de tamaño, que son los dos mismos tipos de tamaños que tienen los bookies de mamografía, que es el 24 por 30, el 10 por 12, y el 18 por 24, que es el 8 por 10, obteniéndose una excelente calidad de imagen, con una alta resolución, con un alto contraste y con una excelente calidad diagnóstica. Hablemos un poquito sobre las clasificaciones ahora de los detectores. Ya conocimos los diferentes tipos de detectores. Y ahora, ¿cómo se clasifican los detectores? Las diferentes tecnologías. Entonces, las tecnologías de los detectores se clasifican en tecnología directa y tecnología indirecta. La tecnología directa es que transforma los rayos X en una señal eléctrica y la indirecta transforma los rayos X en luz. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver aquí
ustedes, cuáles son los detectores que ustedes manejan, qué tecnología es, si es directa o indirecta. Si aquí comparamos cómo es la tecnología directa, ¿ok? La tecnología directa es aquí, es detectores de amorfo selenio, ¿sí? Es cuando viene aquí el impacto de los rayos X, convierte en un diferente de potencial, convirtiéndome la imagen, ¿ok? En cambio, cuando vemos los tecnología indirecta, que son mayormente los que son de gadolinio y de cesio, cuando viene el efecto fotoeléctrico de los rayos X, al estar con el detector, transforma lo que es en luz cuando choca con los cristales de cesio o con el polvo de gadolinio, transformándome esto en una señal y plasmándome la imagen. ¿Ok? Esas es las dos diferencias de tecnología. Tecnología directa y tecnología indirecta. Indaguemos un poquito más sobre ellas. Cuando hablamos de tecnología directa, las características es que su centellador es amorfo selenio. El amorfo selenio es un excelente semiconductor utilizado en muchas tecnologías electrónicas. Su matriz de detersión es amorfo silicio. Utiliza condensadores de carga de imagen y transistores de película fina. Importante este detalle, que el amorfo selenio obtiene una mayor resolución para objetos pequeños y objetos medianos. Por eso es que la mayoría de mamógrafos digitales, o lo que hagan, se hacen tomosíntesis y mamógrafos digitales, mayormente vienen con una configuración de detector directo y su centellador es de amorfo selenio. ¿Ok? Mayormente, ¿por qué? Porque estos detectores se utilizan en mamografía porque pues, las lesiones son un poco más pequeñas y vamos a obtener una mayor resolución. ¿Ok? Esto es como es internamente el detector. Cuando choca aquí los rayos X con el morfoselenio, me transforman esto en una señal, pasa a los condensadores, plasmándome la imagen. ¿Ok? Cuando hablamos de tecnología indirecta, sus diferentes centelladores pueden ser de cristales de cesio o polvos de gadolinio. Su matriz igualmente es de amorfo silicio, utiliza fotodiodos porque detectan la luz, la transforman en energía, utilizan transistores de película fina y obtenemos la imagen, ¿sí? Mayormente los de yoduro de cesio obtienen una mayor resolución para objetos largos, estructuras grandes, como huesos largos, ¿ok? Entonces, importante saber estos detalles. Entonces, los que pues saben que utilizan mamógrafo, saben que mayormente su centellador, su detector, es de tecnología directa. En cambio, los que utilizan actualmente radiología con un detector portátil, pues deben saber si es de cesio o de gadolinio y vamos a saber la diferencia de ellos. ¿Ok? Cuando hablamos de los detectores de gadolinio, de Gauss, ¿sí? Son polvos de gadolinio. Entonces, este es el detector, estos son los rayos X que interactúan con el polvo, que es un metal, gadolinio, ¿sí? Transformándome esto en una señal eléctrica, obteniéndome la imagen captada por unos fotodiodos. Pero cuando es los centelladores de cesio, su estructura es aguja de cesio, ¿ok? Esto me convierte la señal, el impulso eléctrico, o sea, se obtiene una mayor resolución de la señal, una mayor intensidad. Por eso es que decimos de que con los detectores de cesio obtenemos una mejor calidad, una mejor señal con menos dosis de radiación. ¿Ok? Entonces, aquí es donde hablamos de la tecnología directa de un semiconductor, de la tecnología indirecta de gadolinio y la tecnología indirecta de cesio. Y vemos aquí que si vemos su amplitud de onda, vemos que en la tecnología de cesio tenemos una amplitud de onda más alta y con una mejor señal. Entonces, lo cual quiere decir que para objetos grandes podemos usar lo que es lo recomendable sería usar tecnología de cesio porque obtenemos una mejor calidad de imagen a menos radiación, pero cuando hablamos de detectores de mamografía, lo ideal, mamógrafos directos, los digitales totalmente, lo ideal sería amorfo selenio de tecnología directa. Características técnicas, veamos las diferentes características de cada uno de ellos. Entre lo que tenemos que tener en cuenta sobre las características técnicas es tener una
alta resolución espacial. Cuando hablamos de resolución espacial, a veces bueno, no tenemos muy claro el concepto de resolución espacial. Es la capacidad de observar las estructuras representadas en la imagen. Esta resolución podemos ver una resolución baja, casi yo no veo el elefante, lo veo muy pixeleado, el del medio lo veo como medio distorsionado, como si se hubiera movido. Cambio aquí, el último elefante, que es donde digo high, alta resolución, lo veo con un excelente detalle, que puedo ver hasta los pliegues del elefante. Entonces es ahí donde la alta resolución también se relaciona con el grado de borrosidad y la falta de detalle que se puede presentar en la imagen. La resolución espacial también se determina, esto es elemental, de la física radiológica, el tamaño del punto focal, la distancia de fuente-receptor y la distancia del objeto al receptor. Entonces, a veces, donde nosotros tenemos una imagen y pareciera que el paciente se hubiera movido, pero el paciente no se ha movido, es donde nuestros detectores también tienen una baja resolución espacial y por más que nosotros queramos meterle la radiación que queramos, nunca vamos a conseguir una imagen de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque la resolución espacial de nuestro sistema tal vez es baja. Cuando hablamos de resolución espacial, la resolución espacial se mide por líneas, por pulgadas, por milímetros. Entonces, cuando nosotros se hace esta reglilla, mayormente es en servicio técnico, ¿sí? Los ingenieros de servicio técnico la sacan para saber, cuando están calibrando los diferentes detectores, ver cuántas líneas por pulgada se pueden visualizar. Entonces, si nosotros vemos aquí las últimas líneas que se ven todas borrosas, pues ni siquiera diferencio cuántos grupos es. Entonces, mayormente los detectores deben verse del tercer grupo hacia arriba, de 3 a 3.5 grupos de resolución espacial, o sea, con muy excelente detalle. Cuando hablamos de grupos, es que yo pueda ver el tercer grupo, aunque sea, con un buen detalle, una buena resolución, que yo pueda diferenciar completamente las barras y ver el espacio que hay entre cada barra, no verlo de esta manera, que quiere decir de que el detector pues aún le falta calibración o no tiene la resolución que me está indicando en sus características técnicas. Otra de sus características técnicas, que tal vez lo hemos escuchado, pero no lo entendemos muy bien, es el DQE, ¿sí? La eficiencia cuántica de detección. Entonces, mayormente tú dices, pues el DQE, ¿qué será este DQE? ¿Sí? El DQE se describe como la eficacia con la que un sistema de imágenes de rayos X puede producir una imagen con una alta señal ruido. El DQE es igual a una alta señal pero entre el ruido. ¿Qué quiere decir esto para que lo podamos entender? Mayormente el DQE se mide por porcentaje. Algunos detectores tienen porcentaje de 30, 40, 50, 60 y hasta 70% de DQE. Para que lo podamos entender, digamos que nos vamos a desplazar desde la bella ciudad de los Caballeros de Mérida hasta Caracas, ¿sí? Vamos a utilizar, bueno, un auto, vamos a utilizar 18 horas, pero en mi auto que tiene un DQE de 50%, ¿sí? Voy a llegar en 18 horas, voy a tener una baja reducción de combustible, que sería comparado con la radiación, y el auto me llegó sin problema, sin recalentamiento, súper fresco. Cuando usamos ahora un detector, hacer el mismo traslado desde Mérida a Caracas, en vez de 18 horas, me duró 24 horas. En el primero de 50, pues más nada, tanqueé gasolina una sola vez. En este tuve que tanquear gasolina 3 veces, lo cual quiere decir que tuve que usar 3 veces la radiación. Y el detector y el equipo de rayos X se me saturó porque no tiene una alta eficiencia cuántica. Entonces, a la hora de ustedes ver o adquirir o a veces sugerir o recomendar la compra o la adquisición de un detector, es muy importante que veamos el porcentaje de DQE. El porcentaje de DQE es el que me va a permitir que voy a tener una buena resolución sin obtener tanta dosis de radiación. ¿Ok? Ventajas de un DQE alto: mejora la capacidad de detector de objetos pequeños y de bajo contraste, contribuye a la reducción de dosis de radiación, que es el pilar, es hacia donde vamos, es hacia donde todas las tecnologías se están basando. Optimiza la adquisición de imagen en energía dual, tomosíntesis, fluoroscopia a baja dosis.
Entonces aquí podemos ver un poquito sobre lo que era la tecnología DCR, ¿sí? En esta línea punteada con un DQE más o menos de 20. Y ahorita la tecnología de detectores de gadolinio tiene un DQE más o menos de 30 a 40 y los detectores de cesio tienen un DQE de 60 a 50. Entonces es aquí donde nosotros podemos ver y os podemos sugerir de que tal vez yo tengo un detector de que si yo veo que tengo que usar mucha dosis, entonces tenemos que ver de que tal vez su detector sea de cesio, pero si tiene un DQE bajo, pues no le va a dar los resultados que usted busca, ¿sí? Y esto y es otro detalle también que a veces en muchas de las características técnicas habla del pixelaje. Entonces, ¿pero qué es el pixelaje? A veces pensamos que ¿qué es mejor? ¿Un pixelaje pequeño o un pixelaje grande? ¿Qué nos da mejor resolución? ¿Qué nos da mejor calidad de imagen? Entonces, entendamos qué es el pixelaje. Es la distancia entre los centros de dos píxeles de detección de fotones consecutivos. ¿Qué quiere decir? Que estos son los fotones. Este gris que está aquí, este es el fotón que va a recibir la radiación. Entonces, el tamaño del píxel es la distancia que hay entre fotón y fotón. Entonces, aquí tenemos un píxel pequeño. En cambio, aquí tenemos un píxel largo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de alto dosis de radiación, menor detectividad. Cuando hablamos de baja dosis de radiación, optimiza la detectividad, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es importante cuando hablamos de qué debería tener mi detector? ¿Un píxel pequeño? ¿Un píxel largo? ¿Sí? Entonces, es aquí donde la resolución espacial, el DQE y el píxel es un equilibrio que hay entre estos parámetros son vitales para radiología en general. Quiere decir que yo tengo que tener un equilibrio entre una alta resolución, un alto DQE y un píxel equilibrado. Cuando hablamos nosotros de que la tecnología de mamografía, por decirlo así, si nosotros vamos a la tecnología DCR, la tecnología DCR mayormente, los cassettes DCR en mamografía tienen un pixelaje de 50 micras. Pero actualmente los mamógrafos digitales tienen 75 o 76 micras. Pero entonces, pero bueno, pero entonces el píxel en CR era más pequeño. Por supuesto, tendría que yo ver más resolución, tener más detalle, pero mi DQ era bajo. Esto es lo que quiero decirle. Entonces ahora los mamógrafos digitales tienen un píxel no tan alto, ¿sí? Estamos hablando de menor de 100, de unos 75, 76, pero tienen estos un DQ alto de 50 a 60, lo cual me va a dar una mejor resolución y voy a caracterizar mayor las lesiones. Entonces es aquí donde yo no puedo tener un píxel pequeño, pero con un DQE bajo y una resolución espacial baja. O sea, todo tiene que tener un equilibrio en estos tres parámetros, que es DQE, resolución espacial y el píxel. Entonces estos son los diferentes tamaños de píxel que actualmente se utilizan en las aplicaciones clínicas como radiología en general, que son entre 100, 150, 180 píxeles, tomografía, angiografía. Entonces esto es mayormente para que podamos tener una idea de que no tampoco tener los más bajos es lo ideal. También, ¿qué va a pasar? Que al tener yo un píxel más bajo, los detectores van a ser más pesados y, por supuesto, más costosos. Hablemos ahora sobre las baterías desmontables. Las características de las baterías, ¿sí? Mayormente todos los componentes de las baterías son de iones de litio. Estas baterías no se miden por años de utilidad, ¿no? Que las baterías tienen 1 año, tienen 2 años, yo las tengo guardadas, eso no se me van a dañar. No, las baterías se miden por su vida útil en ciclos. ¿Qué son estos ciclos? De 40 a 500 ciclos de carga. ¿Qué quiere decir estos ciclos de carga? Quiere decir cada vez que yo lo pongo a cargar. Entonces, esta duración de carga me dura de 4 a 5 horas. Mayormente el tiempo de carga debe completarse de 2 a 3 horas, su voltaje nominal es de 6 a 10 voltios, capacidad que tiene de 3.000 a 4.000 miliamperios hora y mayormente su peso es de 100 a 200 gramos. Pero ¿qué es lo importante que yo debo saber sobre las baterías? ¿Cómo hago yo para alargar el tiempo de la vida media de mis baterías? Que hablamos de ciclos de carga. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que yo cargué el detector, le puse las baterías a las 7 de la mañana, pero resulta que yo atendí a un paciente, tengo yo un bajo flujo de pacientes y yo atiendo a un paciente por allá a las 9, el otro a las 11
en la tarde atiendo 2 más y ves que la cosa está floja, pero resulta ser que atendí 4 pacientes, pero cambié las baterías 4 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me llegó un solo paciente. Entonces, aquí yo no estoy sacándole la verdadera utilidad a la vida útil, perdón, la verdadera utilidad de las baterías, o no estoy cuidando las baterías como debe ser. ¿Cómo debo yo ser entonces? Yo debería apagar el detector, tenerlo apagado. Los detectores para sincronizarse mayormente lo que duran son de 10 a 15 segundos para volver a sincronizarse con la estación de trabajo. Entonces, si yo tengo un bajo flujo de pacientes, pues yo debería apagar el detector. Mayormente nos terminamos el turno a las 7 cuando son centros que solamente son de diagnóstico, que trabajan hasta las 7 de la noche, y yo dejé la batería puesta, esa batería llega a su carga hasta lo más bajo, cuando estaba recién montada, si yo lo hubiera apagado, al otro día me hubiera servido, y así yo voy disminuyendo sus ciclos de carga, ya que cuando yo sobrepaso estos 400, 500 ciclos, las baterías empiezan a durarme 1 hora, empiezan a durarme 2 horas o ya me marcan error y no me van a servir. ¿Cómo puedo yo optimizar el uso de las baterías? ¿Sí? Mayormente, ¿cuál es la recomendación? Hay diferentes niveles de carga y a veces se reflejan en colores, ¿sí? 100%, 60%, 20, 10% y cero ya cuando totalmente no tengo absolutamente nada. Mayormente, todos los sistemas están diseñados, todas las workstations nos dan una notificación de que cuando la batería está al 20, 30%, es lo ideal de que deberíamos cargarlo. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que la batería llegue por menos de 10%, ya que se dañan sus celdas y empieza a tener esta batería problemas para cargarse al 100% o para que me dure más. Entonces, cuando yo voy a hacer, pues estoy preparado, ya voy a hacer tengo el paciente posicionado, voy a hacer el disparo y me da la notificación de que debo cambiar las baterías. No quiere decir que usted no pueda terminar con el estudio, sí, usted puede prácticamente terminar con el estudio porque él está notificando que tiene un 20-30%. Termine ese estudio y en ese momento debe cambiar las baterías, debe ponerlas a cargar. De esa manera optimizaría usted los ciclos de carga y protegería que no se dañen las celdas de estas baterías para que nos duren un poco más. Lo otro importante es la temperatura de carga. Mayormente los centros están refrigerados de 20, 18 grados centígrados, pero nosotros tenemos que visualizar o tocar el cargador. Estos cargadores, si no están verdaderamente polarizados a tierra, el positivo, el negativo en la conexión del toma eléctrico, empiezan a sobrecargarse y esta sobrecarga daña también las baterías. Un cargador que esté en muy buenas condiciones, la batería puede estar ahí y llega al 100% y él automáticamente me sigue marcando el 100%, pero él me corta la corriente, ¿sí? Pero si estos cargadores todo el tiempo tienen una temperatura elevada, que no es normal, no debería tener una temperatura elevada, debemos nosotros revisar la polaridad del conector, ver que estén con su aterramiento para que no me dañe tampoco las baterías. ¿Ok? Otra recomendación es que si no voy a usar el equipo, si tengo muchos tiempos de parada, si yo me voy a almorzar a las 12, vuelvo a las 2, vuelvo a la 1, entonces yo debería apagar el detector porque así me estaría yo ahorrando 1 hora de carga, ¿sí? Lo otro es de que nosotros tenemos que tener una rotación efectiva de las baterías. Si yo tengo 3 baterías, 4 baterías, yo debería roturarlas. Deberíamos colocarle un número a cada de esas baterías para ir en un orden, ¿sí? Terminé la 1, paso a la 2 paso a la 3, de la 3 paso a la 4. No que cargo la 1, la cambié, no sé cuál es, volví a poner la 1 y le estoy dando rotación solamente a una sola. Entonces, esa vida útil de esa batería pues va a decaer más rápidamente que las otras que tengo, ¿sí? Cuando en un centro que tenga un alto flujo, mínimo deben haber 4 baterías, ¿ok? De mínimo 3 a 4 baterías para que tenga una rotación efectiva. Estos otros principales daños es que desperfectos en los cargadores, desperfectos en pines doblados, ¿ok?
falsos contactos, pérdida de celdas de conexión. Cuando tengamos este tipo de baterías que ya han perdido sus celdas, lo mejor es no utilizarlas porque el voltaje que le está llegando al detector no es al 100% y podemos ocasionar daños en el detector. Lo otro es que también por sobrecalentamiento o golpes, caídas de estas baterías se pueden hinchar y estas baterías en cualquier momento pueden botar su líquido o pueden explotar. Entonces lo mejor es no utilizarlas. Cuando hablamos de las baterías montables, ¿sí? Lo que está llegando en los últimos detectores Duraline de ATFA es que estas baterías también son de iones de litio, pero su vida útil es de 800 ciclos. Estas baterías nunca son sacadas del equipo, están totalmente herméticas. Aquí los operadores no tienen contactos con ellas y cada batería tiene una duración de 7.5 horas, lo cual quiere decir que con un detector de estos tendría yo un flujo de trabajo de 15 horas, ¿ok? Su tiempo de carga completa es de 45 minutos, tiene una capacidad nominal más alta de 3.400 mAh, pero tiene un peso un poco más alto de 200 gramos. Entonces, ¿qué también es lo recomendable con estos tipos de detectores? Es de que a pesar de que yo no voy a ver las baterías, no las voy a movilizar, aquí pues no voy a evitar daño de pines, no voy a evitar daño de celdas, pero la recomendación también es de que si yo tengo tiempos largos, de trabajo con el equipo, de donde va a estar en stand-by, no voy a atender pacientes, lo recomendado también sería apagar el detector. Y ya hemos hecho la experiencia con este tipo de detectores de que no lo estoy usando mucho, mayormente en equipos móviles, donde pues eventualmente salen 4 camas en la mañana, o una cama en la tarde, en la noche otra, ¿sí? No tienen un alto flujo. Yo no tengo necesidad de tener el detector todo el tiempo encendido. Yo solamente lo enciendo cuando lo voy a usar y hasta puedo yo cargarlo una vez a la semana. Lo cual quiere decir que esta vida útil de 800 ciclos yo lo puedo alargar y una batería que me puede durar de 4 a 5 años me puede durar 8 años manteniéndome este mismo ciclo de horas. Pero es ahí donde tenemos nosotros que optimizar ese uso y saberlo cuando hay mucho tiempo de parada, lo apago. Y cuando llega un paciente, lo enciendo. O cuando voy a ir a hacer un paciente en piso, en neonatal, en cuidados intensivos, pues lo enciendo. Entonces, ahí yo estaría alargando los ciclos de la vida útil y también no tengo que estar poniendo a cargar el detector todos los días, sino puede ser una vez a la semana. Hablemos ahora de los diferentes software de procesamiento, ¿sí? Igual que las diferentes casas comerciales, los llaman de diferente manera. Philips lo llama Nike, Viewer lo llama Pure Impact, Atfa lo llama Music Technology. ¿Ok? ¿Qué quiere decir Music Technology? Quiere decir amplificación del contraste de la imagen en múltiple escala. Esto quiere decir de que para Atfa, o sea, trabajan en base a 12 niveles de capas, ¿sí? Lo cual quiere decir que en una imagen de alfa se puede ver lo que es la piel, el músculo, la grasa, el hueso, el aire. Y aparte de eso, tiene licencias adicionales que cada una de esas estructuras anatómicas la puede resaltar. Entonces, cuando nosotros vemos los diferentes software, la ideología el eslogan de ATSO en su software de procesamiento es que el diagnóstico se basa en los detalles. Entonces, este software Música 3, que es actualmente el que se está manejando, tiene 10 millones de instrucciones de imágenes. Cuando vemos nosotros los diferentes software de procesamiento, vemos que para las estructuras anatómicas de abdomen hay licencias adicionales para pacientes bariátricos, abdomen con y sin contraste, donde voy a realzar más el aire que hay, voy a realzar más el bario, ¿ok? Imágenes de tórax, voy a realzar lo que es la parénquima pulmonar, las imágenes de hueso con sus licencias de esqueleto, aumento lo que es el realce de las trabéculas óseas, en neonatales veo las estructuras, lo que es abdominales, el aire, y en Paratengo tenemos un software también que realza los catéteres, los tubos, y estas licencias son automáticamente, o sea, hacen su procesamiento de manera automática, no hay que darles algún clic adicional. ¿Ok? Las diferentes estaciones de trabajo que también existen, la ideología de ATFA es que el usuario tenga que hacer menos clics, ¿sí? Menos clics, tenés una plataforma que es muy intuitiva, solamente tiene 4 pestañas de trabajo, todo está a la vista, con imágenes avatar referenciales de cómo las proyecciones, con unos colores que refrescan, no tienen
cansancio visual, ¿ok? Diferenciales, uso instituido como flujo de trabajo, ¿ok? Pantalla táctica, evita fatiga visual, una curva de aprendizaje súper rápido. Una herramienta excepcional que mejora su flujo de trabajo y rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer ATFA con estas estaciones de trabajo? Es que si vamos a hacer un examen de rutina de 3 proyecciones, cervical, AP, lateral, flexión, ¿sí? A veces algunos software utilizan de 8 a 14 clics, ¿sí? De 10 a 14 clics. En un estudio con ATFA, con una workstation de esta, solamente tenemos registro del paciente, registro del estudio, ajuste de la imagen, se imprime y se cierra y se envía. ¿Por qué? Porque automáticamente las licencias hacen los diferentes realces, el software automáticamente se configura para que la diferente anatomía se adapte al tamaño de película, a la impresora que se tiene para 10x12, a la impresora que se tenga 14x17, y esto evita que se hagan menos clics y ayuda a aumentar el flujo de trabajo. Ahora hablemos un poquito sobre la conectividad. Hay diferentes tipos de conectividades, entre ellas la alámbrica, que es la cableada, y la conectividad inalámbrica, que es totalmente sin cables. Ventajas de la conectividad alámbrica: la transmisión es de 3 a 5 segundos, el hardware es robusto, sin cambios de baterías, calibraciones anuales, compatibilidad con mamografía, sin pérdida de señal. Desventajas del alámbrico, pues que tienen un mayor peso, requieren calentamiento previo, dificultad para su movilidad. En Genra solamente viene en tamaño 17x17 y su movilidad es totalmente limitada, ¿sí? Cuando hablamos de las ventajas del inalámbrico, tiene mayor peso, fácil movilidad, yo lo puedo llevar del buque de mesa, buque de pared, sobre la mesa, sin ningún problema. Durabilidad de trabajo, variedades tamaños, 17x17, 14x17, 10x12. Cuando hablamos de las desventajas de este inalámbrico, a veces sus transmisiones de 6 a 20 segundos, el hardware es sensible a caídas, golpes, secreciones, las calibraciones a veces deben ser semestrales, cambio de batería cada de 2 a 4 horas y mayormente a veces hay pérdida de señal que es aleatoria, ¿sí? Entonces eso es lo que podemos ver entre una tecnología y otra. Ahora hablemos un poquito sobre la banda de transmisión, ¿sí? Esto mayormente es cuando se están haciendo las instalaciones. Por eso es que cuando se hacen las instalaciones, los ingenieros de servicio deben medir o deben ver en qué banda de transmisión va a trabajar el equipo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que trabajamos en la banda de 2.4 GHz, ¿ok? Tiene una baja velocidad con mayor potencia de transmisión y esto traspasa paredes u objetos. Esto sería lo ideal, ¿ok? Para, para una sala fija. Tengo una sala fija donde el detector va a estar en buque mesa, buque de pared. Acuérdense que también que ocasiona obstrucción de la señal, la rejilla antidifusora, el volumen del paciente, la torre del tubo. Entonces, esta sería lo ideal. Este tipo de configuración de 2.4 GHz sería lo ideal para una sala fija. Ahora, cuando hablamos de 5 GHz, tiene una alta velocidad de transmisión y calidad, pero no traspasa paredes u objetos. Esta sería la idea para, para configuraciones de móviles, ¿sí? Cuando tengo un equipo, un detector con un equipo móvil que lo voy a movilizar a UCI, neonatal, quirófano, entonces es aquí donde la configuración ideal para un móvil sería de 5 GHz y para una sala fija de 2.4. Otra cosa que también es importante, que se debe verificar el canal de transmisión. ¿Qué quiere decir este canal de transmisión? De que mi configuración es esta, la de 5. Quiere decir de que mi transmisión con mi access point y con la señal que tiene la estación con el detector va a trabajar en este canal rojo, que está entre el 1, el 2 y el 3 y están libres, ¿sí? Veo que también hay varias señales. Entonces, los ingenieros de servicios deben tener un equipo que les pueda permitir ver qué señales de transmisión hay dentro de la sala. Puede haber varias señales de Wi-Fi, puede haber alguna señal de transmisión de radio, alguna señal de transmisión de radios de seguridad, ¿sí? Entonces, esto me permite de que yo tenga una señal limpia y no haya problemas de conectividad, no haya problemas de transmisión, porque cuando en un mismo canal, mire, el canal
6, 7 y 8 también se mete esta señal azul celeste y esta azul marino. Entonces es aquí donde puede haber señales de transmisión. Entonces por eso es muy peligroso cuando nos dicen, no, es que tenemos este detector es plug and play, usted mañana lo conecta y empieza a trabajar, usted no tiene que hacer ningún tipo de, no tiene que hacer ningún tipo de preinstalación, no tiene que estar revisando nada de señales ni nada, porque eso ya está configurado. Puede ser que ya venga configurado, pero donde lo configuraron no había ninguna señal. Lo llevamos a un servicio donde pueden haber múltiples señales y ahí, si está en el mismo canal de transmisión, puede haber problemas que algunos días la señal sí llegue intermitente, otros días no llegue. Tendríamos que nosotros revisar este canal de transmisión. Entonces, un pequeño dato que les dejo, porque a veces esos son los pequeños errores que se tienen a la hora de las instalaciones. Cuando hablamos también, tendríamos nosotros que ver las antenas de transmisión, porque dependiendo de nuestra marca de detector, de nuestro modelo de detector, tenemos diferentes antenas. ¿Sí? Entonces, en los detectores, que son un poco más económicos, tenemos una antena. En detectores más o menos intermedios tenemos 2 antenas y los actuales detectores que están llegando tienen 3 antenas. Esto me permite que donde esté el detector no me va a perder la transmisión, no se va a perder la señal, optimizando su funcionalidad. ¿Ok? Cuando hablamos de antenas de transmisión, a veces hay modalidades móviles donde se tiene el móvil, el detector, se tienen estas antenas access point o mayormente a veces vienen ahora con una memory flash si hace una conexión indirecta por medio de access point externo, ¿sí? Pero resulta ser que si esa antena se nos cae, no se pierde la señal, el cableado. Si esta memory flash alguien se la confunde, la saca de la laptop, hasta ahí llegó la conectividad, ya no se puede, ya pierde totalmente la transmisión. Lo ideal sería hacer una conexión directa. Mayormente ya estos últimos detectores, los detectores Dura-Line, vienen lo que es con un access point interno donde no se necesita conectores o antenas externas para que hagan la transmisión con la estación de trabajo. Ellos ya vienen con un access point, una antena interna que hacen lo que es una conexión directa, una transmisión directa. Ahora hablemos un poquito sobre los niveles de protección. Cuando hablamos de niveles de protección, esto ya es un estándar internacional para todos los equipos de electrónica, que dependiendo pues de la diferente casa comercial tienen un número. Este número mayormente es una etiqueta y esta etiqueta lo que quiere decir es que esto, el primer número, que quiere decir IP, quiere decir International Protection. El primer número nos habla de protección contra objetos y polvos. El segundo dígito nos habla de protección contra líquidos. Entonces, es importante que cuando ustedes también estén viendo las características, pregunten qué nivel de protección tiene esto. Pues acuérdense que estas tecnologías son sensibles a caídas, son sensibles a las secreciones, son sensibles a los golpes. Pero ¿qué culpa tiene usted si a veces usted está haciendo un niño una caída y el niño se orina? ¿Sí? A veces hay cosas que se pueden evitar. Por ejemplo, si llega un paciente sangrando, pues lo ideal sería, bueno, páselo primero por emergencia, vamos a colocarle una venda, vamos a colocarle un apósito y después sí lo traemos. O el paciente usted ve que pues tiene un poco de sangre, pues a veces colocamos una película, se coloca una funda plástica, se protege el detector, ¿sí? Pero también es importante porque saber de qué puedo yo protegerlo, cuál es mi nivel de protección. Ahorita los niveles más altos son el 6, que es a prueba de polvo, y el 7, que quiere decir protección contra inmersión durante un tiempo determinado. Es decir, que usted puede hasta poner el detector bajo el agua por un tiempo determinado y no se va a dañar, lo cual quiere decir que si le llega secreción de orina, sangre, este, sudor del paciente, pues él no le va a pasar nada porque estas unidades actualmente vienen totalmente blindadas. ¿Ok? ¿Dónde viene esa etiqueta? Mayormente viene aquí donde vienen estas características aquí atrás. Nos habla de el nivel de protección que tienen los equipos. Optimización de la imagen, esto sí es interesantísimo. ¿Cómo podemos nosotros mejorar la imagen, mejorar la calidad, obtener un mejor contraste? No solamente es detector, yo tengo también que respetar todos los principios radiológicos que he aprendido durante mi carrera. Y entre ellos está la colimación, rejillas antidifusoras, distancia focal, incidencia de las, efecto anódico y el buen uso de las cámaras de ionización. Yo estoy 100% seguro de que todos ustedes han escuchado de esto, pero verdaderamente lo aplicamos.
verdaderamente usamos todas estas técnicas para obtener una mejor calidad a pesar del detector que tengamos. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso sobre ellas, ¿sí? Cuando hablamos de la colimación, es importante que se colime para que así de esta manera no estaríamos nosotros, primero, irradiando al paciente innecesariamente y segundo, no estaríamos saturando los software de procesamiento, lo cual los pixelajes únicamente trabajarían aquí donde está llegando la radiación. ¿Ok? La diferencia, mire, o se obtiene una mejor calidad de la imagen, una mejor resolución. Cuando hablamos también de la colimación, a pesar de que sí, estamos con un detector 14x17, vamos a hacer una mano, vamos a hacer un tobillo, vamos a hacer un pie, deberíamos nosotros colimar lo más que se pueda a la estructura anatómica, como siempre nos dicen toda la literatura que debemos hacerlo. Pero mayormente hemos visto que ya los colegas se han olvidado colimar y últimamente, no, es el tamaño del detector, no el tamaño de la anatomía, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para obtener la excelente calidad, no irradiar al paciente innecesario, no saturar los software de procesamiento, ¿ok? Otro importante es el uso de rejillas antidifusoras, ¿sí? Entonces, este uso de rejillas, pues yo debería identificar, saber de mi equipo qué tipo de rejillas tengo. Si mis rejillas son totalmente verticales, son inclinadas, tienen movimiento, son fijas, movimientos giratorios, movimientos horizontales. Entonces, porque es importante también que hay algunos equipos de rayos X que pueden tener la rejilla, pero si tú no activas la rejilla, ella no funciona. Entonces, no estoy yo dispersando la radiación, estoy saturando también el software de procesamiento y estoy perdiendo resolución, estoy perdiendo detalle, estoy perdiendo calidad. Aquí podemos ver un paciente un poco de gran contextura y ver que en la primera imagen vemos algo distorsionado y ya con la aplicación de la rejilla, utilizando la misma técnica radiológica, vemos más detalles de las estructuras anatómicas, vemos mayor resolución. Entonces, todos estos pequeños detalles que parecen insignificantes son importantes. ¿Ok? Otra cosa que es también vital es la distancia focal. La distancia focal está determinada por el ángulo de geometría de la tira de plomo que tiene la rejilla, ¿sí? Entonces, las distancias focales típicas o mayormente, las rejillas antidifusoras trabajan en 3 distancias focales o 2 distancias focales. Siempre en una de 100 centímetros, 40 pulgadas, o 180 centímetros, 72 pulgadas. Entonces, a veces vamos a hacer una columna, vamos a hacer un tórax y no medimos nosotros la distancia focal. ¿Dónde está el tubo? Ahí sale. Eso es igual. No es igual. No es igual porque la rejilla que usted tiene, su equipo tiene, trabaja a estas dos, mínimo a estas 2 distancias focales. Y si usted está fuera de esta distancia focal, los rayos no van a alinearse como deben alinearse con las láminas de plomo de la rejilla y no voy a obtener la calidad deseada. Entonces, pongamos nosotros a veces un poquito en práctica esto, tratemos de marcar la distancia de 100 centímetros y de 180 centímetros para que vean que vamos a obtener diferencia, ¿sí? A veces también hemos evidenciado que en detectores con la distancia focal empiezan a salir líneas. El detector es tan sensible que me salen las líneas, más que todo en extremidades. ¿Por qué? Porque no estoy en la distancia focal. Y esto ya lo hemos hecho muchas pruebas, que nos dicen, bueno, es que no, es que cuando yo voy a hacer el buque de pared, unos pies con apoyo, me salen líneas, es que el detector está dañado, pero es que solamente cuando está en el buque de mesa, en el buque de pared, porque cuando está en el buque de mesa o fuera de la mesa, no me salen las líneas, pero es que se me daña es cuando está en vertical, y no es que se dañe, sino que no estamos usando la distancia focal adecuada y la sensibilidad del detector, la resolución que tiene, hace que salga la rejilla. Si nosotros usamos la distancia focal correcta, te puedo asegurar de que esas rejillas no van a salir. La incidencia del haz es otro detalle muy importante. Tenemos que saber nosotros dónde estamos incidiendo el haz. Lo que ha pasado últimamente con estas nuevas generaciones es que nos estamos acostumbrando a maquillar la imagen, tanto en CR como DR, y no debe ser así. Yo debo de respetar el posicionamiento, la incidencia del rayo para que haya una homogeneidad del haz de rayos X para obtener una excelente calidad de la imagen. Si podemos ver la imagen 1, tengo una incidencia del rayo, pero si vemos la imagen 2, a veces una columna estamos centrando muy posterior,
o centramos en el abdomen, cuando la columna está también un poco posterior. Entonces, es muy importante también nosotros repasar estos detalles para mejorar nuestra calidad. Y una cosa que tal vez a veces se nos ha olvidado es el efecto anódico. ¿Qué quiere decir el efecto anódico? ¿Sí? Que tengo yo mayor penetración de rayos X hacia el cátodo que hacia el ánodo. Entonces, yo debo identificar en mi equipo de rayos X dónde está el cátodo y dónde está el ánodo para saber cómo voy a yo a posicionar, hacia dónde voy a colocar a mi paciente. La estructura más gruesa debo yo colocarla hacia el cátodo, la estructura más delgada debería yo colocarla hacia el ánodo, ¿sí? Entonces, si podemos ver este pie, pues vemos aquí que está la región del tobillo hacia el cátodo y a nivel. Entonces, a veces dicen, no, es que cuando yo hago unos pies, los dedos me salen negros. Pues le salen negros tal vez porque te ha invertido. Tiene usted más penetración, está poniendo usted en los dedos del pie hacia el cátodo y no hacia el ano. Igualmente, cuando hagamos un abdomen, ¿sí? También debe ser que hacia la pelvis debo yo tener lo que es el cátodo y el ánodo, perdón, y hacia lo que es la parte de la parte del tórax, la parte abdominal, tengo yo que atravesar más vesícula, perdón, más tejidos abdominales, ¿sí? Entonces es ahí más vísceras, es lo que quería decir. Entonces es ahí donde hay mayor penetración, ¿ok? Otra cosa que también a veces no sabemos manejar, a veces en unos equipos viene activo, en otros equipos viene desactivado, es el manejo del CAE. ¿Qué es el CAE? Es el control externo automático, ¿sí? Control automático de exposición, ¿sí? Entonces, estos son estos tres cuadritos que salen a veces en nuestros estativos de pared, nuestros estativos de mesa. Entonces, a veces nosotros decimos, ¿pero qué quiere decir esto? A veces el equipo viene en algunas proyecciones cuando ya viene ya todo automatizado. Los APR vienen automáticos, a veces se activan y a veces no se activan. Pero de veces desconocemos cómo es qué técnicas o qué tips puedo yo utilizar para sacarle el máximo provecho a estas cámaras de ionización. Estas cámaras de ionización que ionizan, son unas cámaras que ionizan el aire al momento que está pasando la radiación. Los equipos colocan un valor alto según la proyección que tengamos y él corta el disparo cuando esa cámara se satura. Pero a veces, ¿qué mayormente ocurre? Que si la cámara no está totalmente bloqueada, la cámara que yo tengo activa, el rayo se me puede cortar muy temprano, causándome una subexposición y obteniendo una imagen no idónea, no deseada. Entonces, mayormente todos los casos comerciales, todos los equipos que ya vienen totalmente digitales, ya vienen con estas cámaras de ionización y la idea es utilizarlas, pero al 100%. Entonces, digamos que vamos a hacer una proyección de toras PA. Lo ideal sería pues yo activar las dos cámaras de los lados porque yo lo quiero es ver, son los pulmones, ver el aire. Pero resulta ser de que cuando yo posiciono el paciente, yo dejo cubierta, no cubro completamente una de esas dos cámaras, esta cámara se va a activar mucho más rápido que la otra que está totalmente cubierta y me va a quedar una subexposición. Lo ideal es que la cámara debe estar totalmente cubierta para que pueda hacer su corte de manera automática y obtener una imagen de muy buena resolución. Entonces es aquí donde no debo yo evitar esto si yo utilizo cámara de ionización, ¿sí? Este es otro ejemplo, digamos una columna. La columna dorsal, lumbar, pues lo ideal sería utilizar la cámara central. Yo activo la cámara central, pero el paciente debe estar totalmente cubriéndome la cámara central. Yo debo ubicar al paciente que me cubra totalmente la cámara para que ningún espacio de la cámara quede abierto, se pueda activar y me corte el disparo. Lo ideal es sí, totalmente cubierto. Igualmente, si fuéramos a hacer una proyección de hombro, lo ideal sería pues a una de las dos cámaras activarlas, o la del centro también, pero que esté totalmente cubierta para evitar que se corte. Igual, si vamos a hacer unas rodillas bilaterales, pues entonces aquí sería lo ideal, no, pues activemos las dos cámaras de los lados. Sí, pero resulta ser de que, o otros dicen, no, las tres cámaras, pero si la cámara del centro no está cubierta, pues va a cortar el disparo. Pero yo puedo activar
la idea es posicionar al paciente y activar la cámara que esté totalmente cubierta, porque puede ser que una de las dos rodillas no lo cubra completo, entonces solamente activo la que está totalmente cubierta y así de esa manera cuando hago rodillas bilaterales no vaya a haber problema. Cuando hago una sola rodilla, pues sí totalmente, pues la cámara central, pero totalmente cubierta. Entonces estos son pequeños tips que le traemos a cotación para que obtengamos un buen uso de estas cámaras de ionización. ¿Ok? Cuando hablamos de transporte y movilización, ya estamos ya terminando, es indispensable que cuando nosotros movilicemos los equipos, el detector para evitar caídas, para evitar que golpes, ¿sí? Lo ideal es movilizarlo con ambas manos, ya sea para llevarlo al buque de mesa, al buque de pared, evitar lo que se llama zonas de riesgo. ¿Qué necesidad tengo yo de colocar el detector en el aire, en medio lado en la mesa, medio lado en el aire? ¿Qué necesidad hay de colocar el detector en el piso? ¿Sí? Evitar esas malas prácticas que tal vez hemos heredado con el uso de cassettes y tener mucho cuidado de solamente a veces hasta posicionar primero al paciente, después colocar los detectores o colocar primero el detector y después al paciente, pero siempre y cuando movilizarlo con ambas manos. Si la movilización va a ser de una sala a otra, aquí tengo varios niveles, si yo lo llevo con una sola mano, pues una movilización intermedia, ¿sí? Una seguridad intermedia. Al llevarlo yo con las dos manos, tengo una movilización alta, ya que no se me va a mover, o una movilización muy alta cuando uso kits, que es case protectores. Estos case protectores son, no es que es anticaída, antigolpes y demás, ¿no? Sino me dan una mayor seguridad también para movilizarlo y contra secreciones del paciente. ¿Qué es lo que no se recomienda? A veces algunos detectores que tienen este tipo de ranuras, pero aquí al tenerlo yo de esta manera y al movilizarlo, se me puede resbalar, se me puede dar un calambre en la mano, se me puede caer. Entonces, esto pues no es lo que recomendamos. Cuando hablamos de limpieza y desinfección, lo ideal sería la limpieza, ¿sí? Con algún pañito, el pañito pues, puede ser alguna toalla, pero lo que se recomienda es que se moje el paño y se pase por los bordes, ¿sí? De manera circular. Cuando hablamos así, no es de que voy a echarle el líquido directamente en el detector y después limpio, no. Con los paños, preferiblemente paños dedicados para desinfección, se limpian los bordes y de manera circular se deja secar. ¿Ok? ¿Qué es lo que no se recomienda? El uso de alcohol. Mayormente a todos le queremos usar alcohol. Hay otros productos desinfectantes que usan para pisos. No recomendamos el uso de estos productos. ¿Por qué? Porque el alcohol pues pone las cosas amarillas, las manchas. El alcohol también es inflamable y el alcohol da conducción eléctrica. Y estos otros productos que se usan para desinfectar pisos y demás, a veces lo que son las partes metalizadas las corroe y las oxida. Este, lo ideal serían paños de limpieza, y mayormente estos paños vienen con aleaciones de amonio cuaternario, de no tener otra cosa para desinfección, preferiblemente de alcohol, usar amonio cuaternario. ¿Cómo sería? Se rocía un pañito húmedo de solución, se pasa por la superficie de forma circular y se deja secar. Preferiblemente hacer este procedimiento con el equipo apagado y la batería desconectada. ¿Ok? Bueno, ya finalizando, quería traerles esto de que esto era parte de lo que nos comentaba nuestro gran profesor Nano, de que esta ilustración nos trae de que, bueno, vemos tres sarcófagos bien pintados con un buen diseño. Entonces, en el último sarcófago, pues lo que hay es como un matacho ahí, una silueta de una carita y unos brazos. Entonces nos dice aquí que en el último está enterrado el artista que decoraba los sarcófagos. Esto quiere decir pues que como este artista, nadie le pintó su sarcófago porque tal vez él nunca enseñó a nadie cómo era transmitir los conocimientos, cómo era su técnica, cómo era su arte, ¿sí? Entonces tal vez nosotros como profesionales no debemos caer en esto, sino también compartir nuestros conocimientos porque tal vez el día de mañana vayan a entender un familiar nuestro, un hijo nuestro o nosotros mismos y tal vez que no nos pase lo que le pasó al artista. Y ya para finalizar, les dejo aquí algunos recuerdos con nuestro querido Nano, siempre en jornadas científicas, ¿sí? Y como estas palabras me recuerdo, que siempre las decía, las palabras de Richard Feynman: si quieres dominar algo, enséñalo.
cuando más enseñas, mejor aprendes. La enseñanza es una herramienta poderosa para el aprendizaje y así es como siempre voy a recordar a nuestro querido gran amigo en su refugio, siempre contento y sonriente. Gracias a todos, de que me alargué un poquito. Feliz tarde. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias al profesor Neomar Rodríguez por su participación, su detallada conferencia sobre detectores. Nos queda la importante relación entre el tamaño del píxel, el DQE, que es la eficiencia cuántica detectiva, y la resolución del detector o la resolución espacial del detector. Y por supuesto, sus consejos sobre el cuidado de la batería y el cuidado de la integridad del detector fundamental es parte de nuestro trabajo. No olvidemos todo lo que aprendimos en la universidad para la optimización de imágenes radiológicas. Agradecido, Neymar, muy amable. Muy bien, continuamos esta tarde. Comenzamos con nuestras últimas 3 conferencias.